Críspulo es feliz con lo que le tuvo. Ya. Aló. Muy buenas tardes. Les pedimos antes que todo si dejan sus teléfonos celulares en modo de silencio o los apagan para no tener interrupciones. Bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás Viña del Mar 2014. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿son los tratados de libre comercio con Estados Unidos beneficiosos para el desarrollo de los países latinoamericanos? En esta oportunidad se enfrentan los equipos de Santo Tomás Iquique, que defiende la postura afirmativa, y el equipo que defiende la postura negativa, Universidad Nacional de Colombia, equipo 2. La postura afirmativa, el equipo de Santo Tomás Iquique está conformado por alumno 1 Camila Pérez Cubillos, Claudia Bretón Winkler, María José Muñoz Tapia, Sergio Figueroa Sepúlveda, Francisco Vélez Campos y como capitán de equipo, Quilmení Camejo Santos. Les damos un aplauso a ellos. La postura negativa, el equipo de la Universidad Nacional de Colombia, equipo 2, está conformado por Natalia Quintero Jiménez, Cristian Mora, Jorge Barrera Castellanos, Zoe Cárdenas Cruz, Diana Daza Gacha y su capitán, don Gustavo Puyo Tamayo. Les damos un aplauso a ellos. Se les recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por la señora Pía Margaret Bahamondes. La señora Pía es magíster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria, especialista en temas de responsabilidad social y participación ciudadana. Ha trabajado en áreas de formación de jóvenes y desarrollo de proyectos relativos a la administración e interés de los jóvenes en temas de interés social. Don Iván Abello Arias, magíster en educación, candidato a magíster en pensamiento contemporáneo académico de la Universidad de Chile en Valparaíso, Universidad Felipe Santa María, Universidad de Alianza desde 1971. Ponencias y conferencias en Argentina, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y nos habla de Costa como moderador. Formato de debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30. Cuando pase amarillo, generando el discurso de ir finalizando. La luz roja señala que se ha cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpretaciones durante el discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpretaciones del tipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpretación no debe exceder 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde a su turno al alumno 1A, para lo cual dispone de 4 minutos. ¿Son los tratados de libre comercio con Estados Unidos beneficiosos para el desarrollo de los países latinoamericanos? Buenas tardes, señores miembros del jurado, compañeros de contraparte, compañeros de bancada y público presente. Yo soy Camila Pérez Cubillos,
y estoy encargada, y mi misión principal de ser el debatiente número 1 es poder definir los conceptos que se encuentran centrados en la premisa número 1, como lo son los tratados de libre comercio, el desarrollo, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Con esto, y antes de empezar mi línea introductoria y argumentativa, quiero dejar en claro que hay varios medios que generan el desarrollo en los países, pero lo que hoy nos convoca es que los tratados de libre comercio sí son beneficiosos para el desarrollo de los países latinoamericanos. Como número 1, y cada uno de los conceptos que voy a definir a continuación los están basados bajo la OCDE y la ONU. Es por esto que el primer concepto que voy a desarrollar son los países desarrollados, que se definen como aquellos que han alcanzado un nivel económico próspero a través del empleo y la utilización de buenos recursos, tanto humanos como naturales. Además de eso, debemos saber que poseen alta concentración de capital, tecnología y un alto nivel de vida. Lo que nombro en este momento lo podemos hacer relación directamente con los tratados de libre comercio, debido a que los tratados de libre comercio que celebran los tratados con Estados Unidos van a llegar, digamos, al desarrollo a través de los tratados de libre comercio. Paralelo a esto, tenemos a los países en vías de desarrollo, los cuales se definen como los que no han alcanzado un nivel económico superior para poder satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población, pero sí para cubrir como mínimo las necesidades de consumo, sean estas vivienda, alimentación, economía y salud. No podemos tampoco dejar fuera de mi argumentación que los tratados de libre comercio se definen como un instrumento bilateral y multilateral de comercio, de política exterior, en donde las ambas partes contratantes tienen el fin de ampliar tanto los productos y los servicios que entran de estos. Además de eso, desea eliminar las barras arancelarias y no arancelarias de estos países, con el fin de poder generar mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. No debemos olvidar que el fin último de un tratado de libre comercio es poder tener el total de los productos liberalizados y asimismo los servicios. Si los señores miembros del jurado me permiten y los compañeros de la contraparte, voy a aludir a un ejemplo para poder aterrizar los tratados de libre comercio de un modo casero. Yo tengo una casa. En mi casa yo tengo exceso de sal, pero me falta el azúcar. Y mi vecino tiene exceso de azúcar y les falta la sal. Es por eso que yo no voy a dejar mi necesidad de no tener azúcar, y por lo mismo voy a hablar con mi vecino para que él me dé azúcar y yo le dé sal. Esto lo podemos relacionar directamente con la definición de los tratados de libre comercio, debido a que yo con mi vecino estamos creando mecanismos de cooperación con las partes contratantes. Muchas gracias por su atención. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno a la letra 1N. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Productos y servicios liberalizados e individuos condenados. Buenas tardes para todos. ¿Son los tratados de libre comercio con Estados Unidos beneficiosos para el desarrollo de los países latinoamericanos? Es precisamente lo que esta casa se niega a creer. Para poder empezar con esta exposición, me remitiré a conceptos fundamentales dentro del mismo. El primero de ellos, el concepto de desarrollo. Nos basaremos en el concepto dado por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien me permito citar en este momento. Afirma que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos que se encuentran inmersos dentro de los tratados de libre comercio firmados con América Latina. Partiendo de allí, debemos afirmar que las capacidades son aquellas posibilidades de alcanzar desempeños valiosos. Y es efectivamente esto lo que nos atañe el día de hoy, ver cómo los individuos que se encuentran en Latinoamérica alcanzan esas posibilidades si los mismos países firman los tratados de libre comercio. Es preciso diferenciar dos aspectos fundamentales.
El primero de ellos, el capital humano, que determina al hombre simplemente como una máquina de producción, una máquina que se determina a partir de servicios y productos liberalizados. Y evidentemente la capacidad humana, aquella que le permite al ser humano desarrollarse en sociedad, conseguir las metas que se propone y no estar todo el tiempo pidiendo y mitigando todo lo que tiene a su alrededor. Este es el concepto de desarrollo que esta casa se adopta el día de hoy. El segundo concepto, tomado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y los Andes de Colombia, es el concepto de Tratado de Libre Comercio, entendido como el acuerdo mediante el cual dos países o más regulan de manera tolerante sus relaciones comerciales con el propósito de acrecentar los flujos de comercio e inversión a fin de generar mayor nivel de desarrollo económico y social, cierro comillas. Como es evidente, dentro de estos tratados se tienen en cuenta los niveles económicos y sociales, pero la materialización de los mismos es nula. Y es evidente, podemos afirmarlo a partir de ejemplos como el de México, Perú y Colombia, que se han visto directamente afectados por las medidas de los tratados de libre comercio. Para tal fin, me permito introducir el primer argumento de esta casa, y es que evidentemente existen medidas igualitarias y no equitativas dentro de los tratados de libre comercio. Es decir, se invisibilizan por completo las circunstancias diferenciales de los países firmantes, considerando que evidentemente todos son iguales a Estados Unidos, todos tienen la misma capacidad, la misma estabilidad económica y política, y eso no es así. Si hay algo que diferencia a Latinoamérica es su inestabilidad, y es por esto que me permito afirmar que el NAFTA y el TLC-CAN han afectado completamente a México. ¿Cómo? Por medio de la reducción de sus importaciones versus sus exportaciones, así como su índice de desempleo en un 5,8%. Siguiendo pues con el ejemplo y tratando de traer a cabalidad muchos otros más, tenemos que afirmar que el 73,6% de las familias rurales en Perú, uno de los países firmantes de Tratado de Libre Comercio, es en estos momentos completamente pobre, es decir, no tiene los medios para su desarrollo. Siguiendo pues así con esta línea, podemos realmente afirmar que existen beneficios para el desarrollo de América Latina cuando el 73,6% de las familias en Perú rurales que se dedican a la producción de bienes de exportación están pobres. Es decir, esta cifra dada por la CEPAL en un informe del 2004 difiere efectivamente de esos beneficios tan tratados por los tratados de libre comercio. Es por esto que nos permitiremos seguir afirmando que efectivamente no existen beneficios. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Señores del jurado, estimados compañeros de la contraparte, compañeros de bancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Bretón y voy a defender la postura a favor. ¿Es posible entender la cooperación como algo negativo? Lo que nosotros como bancada decimos rotundamente que no, ya que un tratado de libre comercio es un acuerdo, no es un acuerdo en común, es una cooperación mutua entre dos países, ¿ya? Primero, un país en vías de desarrollo, que es, en este caso, los países latinoamericanos, y un país desarrollado, que es, en este caso, que buscan suplir necesidades propias, ¿ya? De esta manera, en este caso es Estados Unidos. Por lo tanto, si se busca suplir, en este caso, estas necesidades, obviamente va a haber desarrollo. ¿Y de qué manera? Fortaleciendo lazos de amistad y cooperación mutua entre los países. De esta manera, sí, vamos a contribuir al desarrollo tanto armónico de las dos partes, así generando una expansión de comercio internacional. Su punto. Afirma usted que Estados Unidos es un país desarrollado, es decir, que esto le da una posición dominante frente a los demás países subdesarrollados. Muchas gracias por su pregunta.
Lo que yo dije claramente es que un tratado de libre comercio debe celebrarse con un país desarrollado y un país en vías de desarrollo, para que así pueda ayudar y fomentar la producción y el crecimiento económico de un país. Continúo. De esta manera se crea un mercado mucho más amplio y seguro para los países, así generando para tanto las mercancías y los servicios respectivamente. También los tratados de libre comercio deben establecerse reglas claras y de beneficio mutuo, para así tener un intercambio comercial. Su punto. Señorita, ¿usted nos puede decir qué país, o más bien, cuántos países se han desarrollado, cuántos países en vías de desarrollo se han desarrollado teniendo un TLC con un país desarrollado, en este caso Estados Unidos, que es el que nos impone la moción? Gracias. Su pregunta va directamente en algo que es realmente, que no se puede cerrar en cuanto a la temática, ya que los países en vías de desarrollo, los tratados de libre comercio ayudan y fomentar la producción, que más adelante en el debatiente número 3 va a dar con mayor precisión. Continúo con mi argumentación. De esta manera, los tratados de libre comercio fortalecen la competitividad en las empresas y los mercados globales. ¿De qué manera? Estimulando la creatividad, la innovación y la competitividad. Así, promoviendo el comercio tanto de las mercancías y los servicios, tanto de los medianos y pequeños empresarios. También creando nuevas oportunidades de empleo y mejorando así las condiciones laborales. Implementando los tratados de una forma coherente, esto va a generar una protección y la conservación del medio ambiente de una manera sostenible. ¿De qué manera? ¿A qué me refiero con sostenible? Primero, debe tener a nivel social, a nivel ecológico, a nivel económico, debe ser soportable y viable para que así los tratados de libre comercio funcionen entre las dos partes, entre las dos naciones. Por lo tanto, se debe estimular la expansión, la diversificación. Por lo tanto, señores, los tratados de libre comercio y todos los beneficios anteriormente mencionados generan y apoyan en el desarrollo de los países latinoamericanos. Muchas gracias. Señores jueces, es muy gracioso que ellos arranquen con el ejemplo del azúcar y la sal, porque básicamente ellos no han leído la moción y han atendido a que esa metáfora de las dos casas es base de su argumentación. Pero la verdad de los hechos es que la moción habla de los TLCs entre Estados Unidos y Latinoamérica, que es lo que nosotros les vamos a argumentar. Para eso, primero, hagamos una extensión. Los tratados de libre comercio serían muy buenos si el mundo ideal que nos muestran allá fuera real, pero la verdad es que los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica tienen restricciones precisamente al libre comercio. No es un acuerdo de igualdades, sino más bien es un acuerdo que tiene restricciones. ¿Cuáles restricciones? Yo les voy a mencionar solo 3. Barreras fitosanitarias, subsidios agrícolas y cuotas de importación. ¿Por qué les menciono yo el azúcar? Porque Estados Unidos tiene una cuota de importación al azúcar de toda Latinoamérica. De hecho, ellos reparten el mercado y le dicen, Latinoamérica, mándenme azúcar de acuerdo a las cuotas que nosotros, Estados Unidos, les asignamos. Esa es la primera distorsión. La segunda de ellas, los subsidios agrícolas. Estados Unidos subsidia su producción, especialmente la producción agrícola. Destina $70.000 millones, que vale más que la economía de todos los países centroamericanos sumados, para subsidiar su agricultura, y en ese sentido, pues no permite el beneficio. Y el último, las barreras fitosanitarias. Estados Unidos pide un estándar muy alto para que los productos de Latinoamérica entren a su país. Por ejemplo, piden que la fiebre aftosa sea declarada, o sea, que el país sea declarado libre de fiebre aftosa. Pero en el caso colombiano, por ejemplo, Venezuela también le pasa, o Argentina, combaten la fiebre aftosa con vacuna. Entonces, como no están certificados, no pueden mandar carne a Estados Unidos. Sí, señor. Recién la compañera hablaba sobre máquinas de producción. Encuentro toda la razón. Es un punto que ustedes tienen. Ahora la pregunta mía es, ¿son los tratados de libre comercio responsables de que el ser humano sea una máquina de producción? ¿Esa es la premisa? No, la premisa habla sobre Estados Unidos y vamos a seguir argumentando porque es que esto no es beneficioso. Bien, tenemos la otra pregunta. La compañera acaba de hablar de que Perú es el país más pobre de Latinoamérica en producción. Según la OCDE, Perú es el país que ha tenido mayor desarrollo en los últimos 2 años gracias al Tratado de Libre Comercio.
como lo vemos, la CEPAL dice que la balanza comercial entre Estados Unidos y Perú es negativa y aumentó su negatividad conforme avanzaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero vamos al primero de nuestros al segundo de nuestros argumentos, que es la decisión del consumidor. Hablemos un momento de los consumidores de Centroamérica y Latinoamérica. Estos son personas que, por ejemplo, en México el 8% de la población vive con menos de $1 y el 24,3% con menos de $2. ¿Eso qué significa? Que su posibilidad de consumo se limita a los productos que tengan bajo valor. Estados Unidos, por ejemplo, le exporta a México maíz que es más competitivo artificialmente por esos subsidios de $70.000 millones que les comentaba, y en ese sentido hacen que el maíz importado sea más barato que la producción nacional. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? El consumidor que tiene menos de $2 pues elige el producto más barato porque no puede elegir otra cosa, porque está guiado por una necesidad básica. Y lo que tenemos entonces es que la producción nacional se acaba, y ¿qué es lo que pasa? Esos trabajadores pierden la posibilidad de consumir porque al fin de cuentas pierden sus empleos. El siguiente de nuestros argumentos es el deterioro de las relaciones en términos de intercambio. ¿Y a qué nos referimos con eso? En los 50, por ejemplo, se necesitaba exportar de Colombia, por ejemplo, 1 tonelada de café para traer un carro. Y en 2014 se necesitan 10. ¿Por qué? Porque los productos que exporta Latinoamérica tienen un bajo valor agregado, y los productos de alta tecnología que salen de Estados Unidos tienen un alto valor agregado. Eso quiere decir que los países latinoamericanos exportando solo productos básicos están condenados a ser pobres, mientras Estados Unidos le exporta los productos que tienen alto valor a los países menos desarrollados. Por eso no son beneficiosos. Continuamos con la dinámica de la presentación de que se procederá a presentar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
que... Sí, sí, también. A continuación procedemos a desarrollar la postura de la contraargumentación del equipo que es la postura en contra, que corresponde a su turno a Rodrigo Agustín. Buenas. Nos preguntan que si la cooperación es negativa. Primero hay que hacer una diferencia entre cooperación y un tratado de libre comercio, ya que confunden los términos. Cuando se habla de cooperación se habla de un trabajo sin esperar nada a cambio. Cuando se habla de un tratado de libre comercio se habla de un acuerdo comercial entre dos naciones. Por supuesto, la nación dominante no va a dar a puntada sin dedal e intentará beneficiarse de este acuerdo comercial. Nos dicen que estos tratados tienen reglas claras. No, como ya dijimos, existe un país dominante y este país dominante intentará imponer reglas. Y vamos a los ejemplos. Por ejemplo, las barreras fitosanitarias. Y vamos al ejemplo claro del arroz en Colombia. Estas barreras impiden que Colombia exporte a los Estados Unidos, llega arroz más barato de Estados Unidos, y eso como consecuencia trae que los campesinos no pueden sembrar nada porque van a vender a pérdida y la gente se va a desemplear. Y como la gente se va a desemplear, va a pasar lo que pasó hace unos meses en Colombia, y es que van a haber disturbios y van a haber gente sin ni siquiera un peso para poder comprar un pan para alimentarse. Nos dice que estimula la creatividad. Claro que estimula la creatividad. Tanto es así que, citando ejemplos como Colombia y Perú, o México también, la gente acude al subempleo o a los hurtos para poder sostenerse. Luego sí, fomenta la creatividad, pero no de la manera que todos esperamos. Buenas tardes. Usted me habla acerca de que existe cierto caos, como pasó recientemente en tu país, acerca de que la gente salía a las calles. Si realmente el Tratado de Libre Comercio no sirviera y no aportara, ¿tú crees que no habría un caos en Latinoamérica y los países suscriptores de estos tratados de libre comercio? Gracias. Efectivamente, hay una problemática social y eso lo puede comprobar el índice de Gini. Cuando revisamos las cifras del PIB, efectivamente crece el PIB como espuma en el agua. Sin embargo, el índice de Gini muestra que existe un alto grado de desigualdad en los países firmantes de los tratados de libre comercio, lo que significa que sí, aunque haya gente más pasiva y otra que sea un poco más violenta, no quiere decir que estas situaciones no se presenten. Y seguimos con lo del desarrollo. Ustedes nos hablan acerca de que estos tratados de libre comercio de un país desarrollado con un subdesarrollado es lo más beneficioso para el mundo. Y Estados Unidos coloca como iguales a los países firmantes. Yo no sé si serán iguales Haití y Chile, bueno, pues aparte de los terremotos, no será la economía igual, no sé si tendrán las mismas capacidades económicas, y no sé si Estados Unidos los tratará de manera diferenciada, cosa que realmente no creo que pase. Recién tu predecesor hablaba acerca de la pobreza de Perú. ¿Ustedes creen que la pobreza de Perú es producto de un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Sí, por supuesto, la claro la cifra. La cifra que dimos es acerca de las familias campesinas que han empobrecido. No quiere decir que los índices de PIB en Perú no hayan subido, porque es que, como lo dijimos, a partir de nuestra definición de qué es desarrollo, qué es el desarrollo integral de la persona, que se sienta cómoda, que tenga educación, que tenga salud, eso no pasa en Perú, aun cuando su PIB siga subiendo. Y nos dicen que va a estimular la pequeña y la mediana empresa, lo cual es falso, señores. ¿Y por qué es falso? Actualmente México, las únicas empresas que exportan hacia los Estados Unidos son 300, quebrando las industrias pequeñas y medianas. Y, oh sorpresa, 300 industrias mexicanas no son el total, no copan el total de trabajadores que tiene México, no ocupan el total de la mano de obra mexicana, mano de obra que le toca subemplearse e ir a trabajar en factorías donde producen vehículos tales como los Toyota, que en México ni siquiera los pueden consumir y les toca exportarlos, lo que significa que las personas empiezan a subemplearse y a trabajar por salarios más bajos con tal de que recibir algún empleo, ya que anteriormente, y eso son cifras de la CEPAL, México se encontraba en un mejor estado antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, tanto por índice de Gini como por crecimiento económico como por balanza comercial. Y redondeando lo que hemos dicho, nos definieron que era un país en vía de desarrollo, no un país, no que era desarrollo como tal, lo que significa que creo que aceptan nuestras definiciones, y evidentemente, a punta de cifras, hemos demostrado que no hay libre comercio. Muchas gracias. Lo que nosotros queremos es desarrollar la contraargumentación del tipo que tenemos que hacer ahora. Pero ¿cuál es una línea número 30? Y en cuanto a La ministra de hoy habla sobre el desarrollo a través de los PIB. Hemos visto que
yo me pregunto, ¿los beneficios para quién son? ¿Para los grandes industriales de cada país o para el campesino que en este momento se está quebrando en Colombia, para el campesino que en este momento se está quebrando en Perú? Muchas gracias por su pregunta. Excelente pregunta, por sobre todo. Los tratados de libre comercio, si bien directamente a la población, no la van a beneficiar en cuanto a hay que tener un mejor sueldo por el tratado y va a recibir un mejor producto. ¿Qué quiero decir con esto? El productor, el pequeño productor, que su producto no alcanza el límite que necesita para entrar a Estados Unidos, va a surtir los productos del país. Es decir, por ejemplo, si la manzana chilena que tiene que entrar a Estados Unidos tiene que medir 10 centímetros, la manzana que mide 7 va a ser la que nos va a surtir a los chilenos, porque los chilenos, la manzana que se va a Estados Unidos, se va y no es la que nos abastece a nosotros, no da el empresario su producción. Su pregunta. El consumidor tiene muchas más opciones, es evidente, pero ¿tiene dinero para comprarlos si no hay empleo? Excelente pregunta. Y el ejemplo más tácito es el siguiente. Chile y Perú firman ambos tratados de libre comercio con Estados Unidos y son los mejores representantes de la región. Chile y Perú, sí, es verdad, exportan productos, pero ¿qué además hace Chile y Perú? Ellos importan maquinaria, manufactura, ¿y qué es lo que hacen? Producen nuevos productos. Al producir estos productos se nos abre un mercado de trabajo, oportunidades para la población vive común. Y esta población, ¿qué opción va a tener? Ahora, ¿qué pasa con estos productos? Estos productos no se van a quedar acá en Chile. O sea, estaríamos llenos de, no sé, poleras. Y el chileno no compra tantas poleras al año. Entonces, ¿qué pasa con estos productos? Estos productos son enviados al mercado asiático. ¿Y qué tenemos? El mercado asiático es un nuevo mercado para el producto chileno. Por lo tanto, estamos recibiendo beneficios de otros lados. Ahora, siguiendo con las cifras, México, además de importar petróleo, comienza a importar productos como manufactura. Sube su producción dejando a tal punto que el petróleo pasa a estar en tercer lugar. Ahora, un ejemplo súper importante es que los tratados de libre comercio, una vez firmados, logran que el desempleo en los Países Bajos, llegando a cifras de solo un dígito, cosa que antes nunca se había logrado en Latinoamérica. Díganme, si los tratados de libre comercio son tan malos, ¿por qué se siguen firmando? ¿Por qué ningún tratado de libre comercio se ha cerrado una vez que se termina? Porque los tratados de libre comercio no son indefinidos. Entonces, ¿son tan malos como argumenta la contraparte? Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, se corresponde a la presentación de la lengua 410, que dice de la postura en contra. Muy buenas tardes. En este debate tenemos una pregunta muy importante que no se desarrolló y no contestaron muy bien del otro lado, pero que a través de mi discurso la voy a responder, y es ¿beneficios para quién? Respuesta que la contestamos de esta parte, pero empezamos con los errores que se cometieron en este debate. Empezamos diciendo que nunca nos definieron qué es desarrollo, nos definieron que son países subdesarrollados, países desarrollados, pero el desarrollo en sí nunca lo definieron. Nosotros claramente les dijimos, el desarrollo lo entendemos según Amartya Kant, que nos dice proceso de expansión de capacidades que disfruta el individuo. Es decir, si lo pasamos a términos más concretos, es la calidad de vida. No solo la producción, sino la calidad y lo que pasa con el ser más allá de su poder y de su fuerza de trabajo. Cosa que no han entendido del otro lado, qué es lo que realmente nos interesa a la hora de mirar el desarrollo y por qué esto es beneficioso o no para los países latinoamericanos. En ese sentido, nos están diciendo ahora, pasando a una pequeña refutación de lo que nos acaban de decir, que las manzanas van a ser más consumidas porque va a haber más productos de manzanas chilenas en los mercados de Chile. Sí, pero volvemos a, según lo que dijimos desde la argumentación, si la manzana norteamericana, el kilo nos cuesta medio centavo de dólar y la manzana chilena nos va a costar el mismo kilo, un centavo de dólar, por economía, el cliente que va a decidir el producto que más le conviene. Y ese producto que más le conviene es el producto norteamericano, porque los productores norteamericanos sí tienen subsidios para producir esas manzanas, cosas que no hay en Latinoamérica. Pero antes de continuar, quisiera tomar su punto. Buenas tardes. Hace un tiempo atrás, ustedes dijeron que Estados Unidos, al momento de suscribir tratados con países de Latinoamérica, se hacía que los países de Latinoamérica se equipararan con Estados Unidos. Eso es totalmente falso.
Me gustaría que se hicieran cargo de por qué dijeron eso. De hecho, y entonces le agradezco porque me ha entrado uno de los puntos importantes que ustedes nos supieron refutar durante este debate, y es que a la hora de firmar un tratado de libre comercio se mira como iguales y no como equitativas las medidas que se van a tomar. Eso lo dijo mi primera oradora, habría sido genial que lo hubieran escuchado, y por eso les decimos, no podemos mirar como iguales a un país, Colombia con Estados Unidos, México con Estados Unidos, Chile con Estados Unidos, porque inclusive si miramos Colombia, México y Chile no son iguales entre ellos, y las medidas que se ponen a la hora de firmar un tratado de libre comercio las impone el país dominante, que adivinen quién es, Estados Unidos. Entonces decimos que el beneficio es para quién. El beneficio no es para América Latina, señoras y señores, el beneficio es para Estados Unidos. Antes de continuar, tomar ese punto. Señorita, ¿usted tiene celular? Sí. ¿Lo utiliza para estudiar? No. ¿No? ¿Lo utiliza para sacar información? Sí. ¿Está hecho en Colombia el celular? No. Gracias a Tratado de Libre Comercio. De hecho, está hecho en China. Entonces nos convendría un libre comercio con China, no con Estados Unidos, nos beneficiaría más. Inclusive me lleva una reputación a un punto que ustedes mismos hacen, y es que las poleras que hacen en Chile resultan en China. Entonces, ¿con quién nos conviene más y con quién habría más beneficio? ¿Con China o con Estados Unidos? Evidentemente con China, pero aquí el punto es Estados Unidos. Entonces, continuando con lo que nos han dicho, hay que tener en cuenta el deterioro de las relaciones del valor agregado, que fue lo que les explicó mi compañero. Y es que para comprar un iPhone, producto que se produce en Estados Unidos, hay que pagarlo con 1 tonelada de café. ¿Por qué? Porque el precio es equitativo y porque el valor agregado que tiene la tecnología del iPhone no la tiene el café colombiano, porque sigue siendo la misma producción que hace 100 años, los mismos niveles. Y es que eso nos lleva a otro punto. Ellos nos hablan de la producción que se puede tecnificar, pero es que si hay más máquinas, hay menos empleos, porque la máquina va a hacer lo que 100 empleados podrían hacer en menor tiempo. Por todas estas razones es que decimos que los pocos beneficios que ustedes nos señalan no se comparan con las grandes pérdidas que tiene Latinoamérica al firmar esos tratados de libre comercio. Por todo lo anterior, queda demostrado el punto de mi caso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores del jurado, compañeros de la bancada contraria, compañeros de mi bancada, público presente. Parece que estamos haciendo las cosas mal. El mundo no está preparado para los tratados de libre comercio. Eso es lo que postula la bancada contraria. Los tratados de comercio no aportan al desarrollo de los países. Lo siento, yo me debería ir a sentar en este momento, porque ustedes argumentaron de forma tan inteligente que no dejaron lugar a ningún espacio en blanco. Lamento para ustedes decirles que esa ruma de papeles que ustedes ven ahí está llena de productos que se transfieren de América Latina a Estados Unidos y encuentran un nuevo mercado. No lo digo yo, lo dicen los países suscriptores. Ahí está, yo sé que lo leyeron, por eso sé que me entienden. Recién hablábamos de la materialización. ¿Cómo esto se materializa? Bueno, les voy a explicar algo, me gustaría que lo vieran. Esto, público presente, compañeros de la bancada contraria, son alfajores producidos en un pueblo al interior de mi región, Matilla. La señora Palmira Vilaxa, productora de estos alfajores, vende sus productos en Maryland, Estados Unidos. Si eso no es un aporte al desarrollo, yo no sé lo que es, compañero. Pero yo quisiera preguntarle el beneficio en casos generales, no solo excepciones, ¿para quién es? Porque es que a mayor crecimiento del PIB, que es el beneficio que tienen los países que firman tratados de libre comercio, hay mayor índice de desigualdad, como el caso chileno, donde tiene un alto índice de desigualdad, pero efectivamente ha subido su PIB luego de los tratados de libre comercio. El beneficio es para los que tienen el poder. Voy a responder su pregunta, aunque sobrepasó el tiempo. Miren, es muy fácil esto. Es más fácil de lo que plantean. Hay algo que ustedes no han visto y que nadie ha visto, que es lo obvio. El sentido común llama a la cordura. Compañeros, el Tratado de Libre Comercio que Chile particularmente celebra con Estados Unidos se acaba de materializar en el ejemplo que les mostré. Si eso no es un ejemplo de desarrollo o de aporte al desarrollo, yo no sé lo que es. Hay una confusión de conceptos. La confusión de conceptos es que ellos demonizan al Tratado de Libre Comercio porque piensan que el Tratado de Libre Comercio es el causante de la desigualdad, de la pobreza de los países suscriptores con Estados Unidos. Eso cualquier persona que sepa de política sabe que es falso. Compañero.
Yo le pediría entonces que aclarara para quién son los beneficios, porque le traigo otro ejemplo. Hace 20 años, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, producía todo el maíz que consumía. Actualmente los campesinos no tienen empleo y todo el país importa el maíz de los Estados Unidos, lo que significa que a las personas les tocó subemplearse en otras cosas. Le voy a responder su pregunta, aunque de nuevo sobrepasaron el tiempo. Aún más fácil, compañero. Me hubiera gustado que también hubieran escuchado a la debatiente número 3 de mi bancada. Ella dijo algo importante que quizás ustedes pasaron por alto. La materialización. ¿Y a quién beneficia? Es a los pequeños y medianos empresarios. No lo digo yo. Ahí está la lista de productos enteros. Si ustedes quieren, después del debate, le echamos una ojeada y compartimos un poco. Ahí está. Compañeros, esto es más fácil de lo que se está planteando. Los tratados de libre comercio no son responsables ni del desarrollo máximo ni de la pobreza máxima de algún país. Los tratados de libre comercio, el único objetivo que tienen es aportar al desarrollo de los países contratantes. No es nada más que eso. Cooperación mutua, compañeros. Vivimos en sociedad, somos seres sociales, parte fundadora del Estado. Si el Estado no es un ente social con sus demás estados, creo que estamos en un mundo en que no queremos vivir. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Mucha suerte en sus resultados. Y me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que nos acompañan para poder conocer sus opiniones generales respecto del debate. Bien, buenas noches. Sí, bien, 20 horas. Es una jornada interesante, las jornadas extenuantes, rigurosas, hacen que uno adquiera mayor y más pasión por la vida académica. Este es un ejercicio académico de discusión elevada, de trabajo bien hecho, en general que nos satisface, que nos congratula, que nos hace estar orgullosos de abrazar la causa de la discusión de las ideas, porque así sencillamente los países progresan. Los países que no debaten, que no discuten, quedan en la más absoluta de las ignominias, en las tinieblas del conocimiento y sencillamente terminan siendo presas de sus fracasos. Y eso es importante. Yo cité al inicio, en una breve comentario que hicimos, la visita de Aníbal Ferguson hace algunas semanas a Chile. Un enfoque quizás un poquito más provocadora de un libro famoso que se llama The West and the Rest, se llama Occidente y el resto. Y lo que conversábamos recién con el profesor Abello y con la profesora Margarit es que este debate particularmente, más que ser un debate sobre un instrumento específico que son tratados de libre comercio, es una reflexión histórica sobre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Cualquiera que tome un libro de política internacional referido a Latinoamérica se encuentra, nosotros, con muchos capítulos, con muchas referencias a la relación variopinta que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y esto no solamente por quizás esa curiosa caricatura que algunas películas de Hollywood nos muestran de Latinoamérica gobernada por señores verde oliva, digamos, con un mostacho, digamos, sino que Estados Unidos, ¿no es cierto?, de una serie de gobernantes, ¿no es cierto?, sobre automóviles de 7.000 centímetros cúbicos disfrazados con unas banderas a rayas. Yo creo que la visión que existe hoy día en materia de política internacional respecto a la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos es, por la experiencia personal que tengo, digamos, es un tópico de gran interés de discusión en el propio Estados Unidos. Es muy interesante ver cómo en Latinoamérica han cundido los programas de especialización en estudios latinoamericanos, y básicamente en Estados Unidos estudios latinoamericanos y en Chile nosotros sobre esta relación de Estados Unidos con Latinoamérica. En los años 60, comentábamos nosotros también, comienza este interés, ¿no es cierto?, con algunos discursos del presidente Kennedy, ¿no es cierto?, la forma como la Alianza para el Progreso y una serie de fenómenos políticos hacen que en Latinoamérica esta relación se tense muchas veces, manifiesta una serie de grados de debate, de discusión, y que finalmente va mutando, ¿no es cierto?, a algo que Samuel Huntington llama en el Clash of Civilizations, ¿no es cierto?, básicamente esta colisión de civilizaciones. Huntington lo hace a propósito del Islam, pero si uno analiza todos los estudios semarianos que comentábamos recién, ¿no es cierto?, sobre la periferia, sobre los graneros de producción, sobre la periferia, sobre el centro de producción, uno se encuentra con esta dialéctica que es sumamente interesante, incluso desde el punto de vista de los americanos. Se ha citado el caso del NAFTA, se ha citado el caso de los tratados de
de libre comercio como estrategias de crecimiento y desarrollo. Con el profesor Abello comentábamos que más allá también de ser una discusión sobre Estados Unidos, esta es una discusión sobre modelos de desarrollo, es una discusión sobre modelos de desarrollo económico y modelos de desarrollo humano, ¿no? Entonces nos parece que la discusión que se ha planteado a estas horas de la tarde en la Universidad de Santo Tomás es una discusión que ha involucrado estos dos aspectos, tanto desarrollo económico como desarrollo humano. Un comentario breve sobre el contenido de los tratados de libre comercio. Normalmente uno se encuentra no solamente con medidas de desgravación arancelaria, listas de productos, sino que además también se encuentra con una serie de otras normativas respecto, por ejemplo, a los mecanismos de solución de controversia, que son muy importantes. Justamente en los tratados de libre comercio y los tratados de inversión existen mecanismos de solución de controversia a través de los cuales los países, los representantes de los estados pueden vertir, ¿no es cierto?, estas inquietudes en paneles internacionales. Hay toda una jurisdicción internacional, hay todo un sistema, un diseño institucional de carácter internacional que hace que se vaya formando una red de tratados. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, inmersos en una red de tratados a nivel internacional y por lo tanto el trabajo que ha hecho, ¿no es cierto?, la Universidad Nacional de Colombia, como ustedes, Santo Tomás y Iquique, me parece a mí sumamente interesante. Por eso creo yo que merecen ambos equipos las felicitaciones y todo nuestro aprecio y congratulación por el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Entonces quedan todos invitados para mañana para continuar con los debates en Santo Tomás. Parten desde temprano, 9 de la mañana, así que muchas gracias. Se da por terminado este debate.